Bueno, pues estamos de vuelta ya para completar la propuesta de este viernes. Como siempre, tiempo de tertulia. Les presento quién nos acompaña ya en esta mesa de final de semana. Marcos Hernández, que es parlamentario regional por el Partido Socialista. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas. Muy buenas a todos. Buenas tardes. A su lado, Carlos Meca, consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Benjamín Perdomo, consejero de Ciudadanos, también en el Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, Benjamín? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas. Y Tomás López, que es consejero de Somos, también en el Cabildo Insular. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y esperamos, si se incorpora, porque viene de viaje de Tenerife, donde ejerce también actividad parlamentaria, Midalia Machín, de Coalición Canarias. Si llega a tiempo, se incorpora a la tertulia, pues ya, como suelo decir, se monta en marcha. Bueno, pues hay un montón de temas de los que podemos hablar, pero bueno, de entrada, probablemente por lo más cercano y porque nos ven a todos con el lacito este canelo que llevamos, el asunto de las pensiones, que mañana reunirá a mediodía, a las 12 del mediodía, ojalá que mucha gente, frente a la delegación del Gobierno, para protestar no por las pensiones, sino por la... en fin, ellos dicen por la mierda de las pensiones, yo no lo iba a decir porque estamos en la tele. Pero es así, para que, por la ridiculez de la subida, para que se garantice el sistema público de pensiones, para que se garantice además un mínimo, ¿no?, un suelo de pensiones digno en torno a los 1.080 euros. Yo creo que en esta mesa todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo va a ir, ¿no? Porque está venido todo el mundo con el lazo. Tomás, que a ti te he visto también haciendo pancartas y pintando sábanas, ¿no? Sí, bueno, tampoco tanto. O sea, estuve acompañando a los compañeros y compañeras que han estado trabajando, que es algo que también hay que agradecer y felicitar el hecho de que en Lanzarote se haya constituido una plataforma por este motivo y que haya gente trabajando en este asunto, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay varias cuestiones, o sea, son muchísimas. Si tuviésemos que enumerar las razones por las que mañana saliera en la calle, en primer lugar, por una razón de que todos aspiramos algún día a ser pensionistas, o sea, por nosotros mismos, por una razón de solidaridad intergeneracional con nuestros abuelos, nuestras abuelas, que además son los que en estos momentos están soportando una parte importante del peso económico que supone la familia, ¿no? Porque la crisis ha hecho que muchas familias, no tengo ahora mismo el dato, pero el otro día lo estaba leyendo, la cantidad de familias en el Estado español cuya principal ingreso son precisamente las pensiones, o sea que también no solamente es por ellos, sino también por nosotros, pero efectivamente por esas no contributivas que son de vergüenza. En Canarias tenemos a mucha gente con pensiones no contributivas, gente que no haya trabajado, es que a lo mejor ha trabajado en la casa, pero vamos, partiéndose el espinazo, que han trabajado en el campo, que han trabajado en la pesca y que no tenían reconocido pues esos años cotizados, pero que en cambio sí han estado trabajando y no se puede vivir con 400 y pico euros, 400 euros, que es lo que te da una no contributiva. Ahí tiene que estar uno de los focos, ¿no?, en que tiene que asegurarse una vida digna a toda esta gente. Y luego, en general, las pensiones, no puede ser que haya subido el precio de la vida un 2%, si además contamos aquello que los pensionistas especialmente pagan, como puede ser la factura farmacéutica, que a partir del copago pues ha sido uno de los factores que ha hecho pues también que miles de euros se hayan tenido que ir de las cuentas de los pensionistas a pagar medicamentos, y que luego les suban la miseria del 0,25 y que digan que no es sostenible, lo que no hay voluntad política para hacerlo sostenible. Obviamente, con el mercado de trabajo que hay, es muy difícil hacerlo sostenible, pero es que tú no puedes cargar solamente en los precarios, ¿no?, es decir, en los trabajadores precarios, solo en los trabajadores, el mantenimiento del sistema. Oiga, habrá otras fórmulas, quienes más tienen habrá que tocarles el bolsillo a esos que más tienen. Además hay propuestas de los diferentes partidos para eso, y creo que es necesario. Y además, cuando luego dicen que no hay, pero hay para salvar autopistas, hay para salvar bancos, hay para tarjetas black y hay para no sé cuánto, yo creo que es una obligación de todos y de todas estar mañana, en este caso en la delegación del Gobierno. A los pensionistas, me decía el otro día en la tertulia que tuvimos con ellos, le han subido 22 céntimos en un caso, ¿no? Otros 80, depende de lo que cobran. Si le mandan una carta que empieza diciendo enhorabuena, y ahí le explican la subida. Madre Casi de Dios, la carta es más cara que, o sea, el papel sí, de la carta es el... Perdón por reírme, ¿no? Pero porque no le hace ni puñetera gracia al pensionista, pero joder, es que ¿cómo puedes decir enhorabuena? Una cosa. Bueno, la carta ha sido el primer motivo para estar en cierta medida arrepentidos. Ellos no imaginaban el Gobierno que iba a tener la repercusión negativa que ha tenido. En primer lugar, hay que definir perfectamente cuál es la función de un Estado de Derecho, un Estado que además tenemos inherente al mismo nuestro estado del bienestar. Por tanto, ¿dónde deben estar las políticas fundamentadas? Pues lógicamente en los servicios públicos básicos, entendidos estos como la sanidad, la educación, las políticas sociales como la dependencia, y un tema fundamental,
en la estabilidad y en el equilibrio de la ciudadanía, sin duda, son las pensiones. Por tanto, eso debe ser una máxima. Lo digo porque sepamos cuál es el papel del Estado. Esto no es que el Estado sea un papel benefactor, sino que lleva inherente este tipo de cuestiones. ¿Qué ha ocurrido con las pensiones? Las pensiones llevan tiempo en un debate bastante interesado, identificándolas como poco sostenibles en el tiempo, que bueno, que en fin, vayan haciendo sus planes de pensiones. Detrás de todo esto siempre hay un componente climatístico, que no es precisamente los intereses, que no es precisamente el conjunto ciudadano que se va a beneficiar. Siempre está por medio las empresas de las grandes aseguradoras y demás. Por tanto, hay que ser valiente en política y adoptar las decisiones pertinentes. Y como bien decía Tomás, seamos valientes, sí, para la banca, para rescatar la banca. Bueno, es verdad, en momento de crisis, momento complejo, perfecto. Pero de la misma forma que se rescata una entidad financiera, hay que rescatar la ciudadanía. Y qué mejor que rescatar a aquellos que menos tienen, a los pensionistas que no han podido o no tienen pensiones contributivas. Es decir, qué mejor elemento para fundamentar la acción de gobierno que precisamente ayudar a estas personas. Y la sostenibilidad se mantiene, porque es un término que usamos con mucha frecuencia, pero hay que cargarlo de sentido. La sostenibilidad se hace cuando las políticas son valientes y recaudamos allí donde podemos recaudar. Y hay que decir abiertamente que España es de los países del entorno europeo con menos presión fiscal. Solo somos los que menos pagamos impuestos. Yo sé que esto políticamente a algunos les resulta poco correcto, pero éticamente es así. Pero claro, luego hay que discernir ¿dónde va a ir la presión fiscal? La presión fiscal tiene que ir asociado a las grandes rentas, a las sociedades, a las grandes sociedades de capital, a las transacciones financieras de los bancos. Eso se hizo en Francia y no ha ocurrido absolutamente nada, todo lo contrario, se han estabilizado. ¿No le subieron las comisiones a los franceses? Porque miedo me da, porque es que el otro día tu compañera, la secretaria... No tengo miedo a las comisiones, no, los bancos no hacen eso. Joder, no, la secretaria federal del PSOE de Mayores estuvo aquí, María Jesús Castro. Exactamente, esbozó un poco cuáles son las líneas que el Partido Socialista lleva para garantizar el sistema público de pensiones, y una de ellas era gravar en un 8% los beneficios de la banca. Digo, madre mía, miedo me da. Porque luego al final voy a pagar yo más cara mi tarjeta de crédito o de débito, las comisiones, la apertura, el no sé qué, no sé cuántos y tal. Pero bueno, dice Rajoy que se va... Sobre beneficios, ¿eh? Rajoy dice que... Sí, pero... Rajoy dice que se va a enrollar y que si esta gente la aprueba los presupuestos, pues que de repente ya tal, ¿no? Como dice él. Sí, bueno, yo creo que partiendo de que todos estamos de acuerdo de que las pensiones que tenemos son una auténtica basura, y yo sí me voy a permitir el lujo de decirlo, que son una porquería lo que se le ha subido a las pensiones, y sobre todo porque España necesita de reformas de calado, desde mi punto de vista, y reformas que hagan que el sistema de pensiones sea sostenible en el tiempo y que podamos tener todos un pacto de Estado en el futuro. Y este pacto no va entre ideas sueltas que el Partido Socialista y demás partidos van soltando, sino que tiene que ser un pacto generacional, desde mi punto de vista, ¿no? Aquí hay que hablar de natalidad. Si no crecen niños, si no nacen niños, la población activa que va a mantener las pensiones en un futuro, imposible. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Sí, pero con la mierda que cobras, a ver quién tiene ganas de fiesta. No, pero si oye, a ver lo que va a cobrar el niño. Si el niño va a cobrar menos todavía que el padre. No, pero pero yo se los explico, esto es muy sencillo. Por parte de mi padre, 5 hermanos. Tú tienes uno o ningún hijo. Es decir, es insostenible. O empezamos a hacer políticas que favorezcan la natalidad, conciliación familiar, o va a ser imposible sostener las pensiones a largo plazo. Eso es un hecho real. Eso a muy largo plazo. No, a muy largo plazo no, a medio. Es un hecho real y contrastable. Y luego vamos con el empleo. Es decir, si vamos creando una dualidad entre empleos temporales e indefinidos, verás como el de la temporalidad crece. ¿Por qué? Porque los empresarios no quieren hacer fijo a nadie, porque tienen que pagar, y te lo dicen todo. El problema de la juventud es, oye, no me hacen fijo porque después es imposible que me tienen que hacer fijo porque las cargas son brutales. O empezamos a cambiar la dualidad que se ha creado entre PSOE y PP para que haya una contratación fija más estable y que se quite la temporalidad de una vez por todas. Las empresas, las ETT, que fueron creadas por el Partido Popular y se potenciaron de una manera exagerada, o no empezamos a tener ese beneficio que podamos tener por las pensiones.
Luego, Ciudadanos propone la bajada del IRPF en las rentas más bajas. Eso supondría que a día de hoy un 30 o un 35% de los pensionistas cobrarían 60 euros más a final de cada mes. Entonces, oye, hay que empezar a poner cosas encima de la mesa. El impuesto de la banca te genera 1.700 millones, que podemos estar de acuerdo si sí o si no, pero es insuficiente, muy, muy insuficiente. Y es la única medida que he visto del PSOE, porque yo no conozco otra. Sí, yo voy a escuchar a Carlos. Dijo varias y bueno, él se las sabrá mejor que yo. Pero, Carlos, ¿cómo ves tú el tema? No, hay una cosa que es innegable y es que una mentira no se puede sostener durante demasiado tiempo. Y la mentira que viene sosteniendo este gobierno del Partido Popular es que no hay recursos y que están trabajando con lo que están trabajando. Y ya no solo por el tema de las pensiones, sino en el tema de sanidad y en tema de educación. Y bueno, eso mientras al mismo tiempo se mantiene en este país la posibilidad de tener una SICAP, una empresa que tributa al 1%, donde ahí pues están pues, las grandes fortunas de este país, que en vez de pagar lo que cobra cualquier empresario normal, que paga su 30% de impuestos a sociedades, pues esta gente paga un 1%. Y eso al mismo tiempo que el presidente del gobierno nos dice, no, pero es que no, es imposible conseguir más recursos. Y al mismo tiempo que tenemos a un sindicato de inspectores de Hacienda que nos está diciendo el volumen del fraude fiscal que hay cada año y las instrucciones que tienen de alguna manera para perseguir a los pequeños defraudadores y no a los grandes defraudadores. Y ahí estamos hablando de decenas de miles de millones de euros cada año que se nos están yendo. Así que lo que hay que hacer es empezar ya a desmontar todas esas mentiras, a poner sobre la mesa el hecho de que, claro, durante cuántos años ha ido vaciándose la hucha de las pensiones porque se la han ido comiendo, como se decía, para gastarlo en rescatar bancos y autopistas. Y desde luego lo que hay que empezar a plantear ya no son ayudas a la natalidad, es cambios y reformas fiscales en profundidad para que los ricos de este país empiecen a pagar ya lo que les toca de una vez por todas. Y salarios dignos y tributación como tienen que tributar, y no se puede contratar por 4 horas y tener a 12 horas currando a nadie. Y para eso hacen falta pues inspectores que impidan que todas esas irregularidades se siguen cometiendo, y eso es que está muy claro de dónde pueden provenir los recursos. Lo que pasa es que evidentemente está muy bien decir, ¿no?, le bajamos el IRPF a las rentas bajas, pero habrá que decir también de dónde se va a compensar, y es evidente. No, pero que en eso, vamos a ver, que hace falta un mayor número de inspectores, pero no te quepa la menor duda que estamos de acuerdo con eso, que estamos en contra de todo ese rescate, de todo ese gran rescate bancario de 60.000 millones de euros para todo el desastre que se hizo en las cajas, estamos totalmente de acuerdo con eso, pero que hay que ser más profundo, hay que ir más allá. No sé si me equivoco en la cifra, pero está tasado lo que hablabas de los inspectores, que creo que supondrían unos 10.000 o 11.000 millones más. Mucho más. 10.000 o 11.000 millones más al año. Es decir, 70.000. se te queda insuficiente. 70.000 millones. Que me parece que es menos de 70.000, está en torno a los 11.000 millones. Entonces, oye, hay que ir un poquito más calado. Yo sé que, y es verdad, y puedes compartirlo, cala el mensaje de hay que ir a por el rico, que sí, que hay que hacer tramos en los que el que más tiene más pague, evidentemente, pero hay que ser un poco más profundo, desde mi punto de vista. Cada año se suman al sistema de pensiones 100.000 nuevos ciudadanos. Todos los años. ¿Y al mercado laboral? No lo sé. Y eso también sería importante. Ahora, según las cuentas que has hecho, yo voy ganando. Yo no tengo ningún hermano y tengo 2 hijas. Bueno, tú eres una excepción, pero bueno, a ver, ese es el chiste. ¿Eres hijo único? Yo soy hijo único, sí. Y ese es el chiste fácil, pero... El chiste fácil, son No, pero a ver, que sí, que yo te entiendo, pero la realidad es que... yo no lo tengo muy claro, eso es que van a tardar un montón de años en crecer todo esto. Sí, habrá que... Permíteme. La conciliación de vida familiar y laboral, muy bien, pero eso no permite ni está en la esencia de la sostenibilidad del sistema, ni tampoco la propuesta engañosa de Ciudadanos de decir que bajando el IRPF, el tramo IRPF de los pensionistas, porque tampoco estamos en la sostenibilidad, está hablando de que momentáneamente pueden tener un par de euros más, un par de decenas de euros más en el bolsillo, pero eso no es el debate. El debate es mucho más profundo. Bueno, permíteme que termine. El debate es mucho más profundo. Es saber qué sistema queremos, si este sistema de por sí hay interés político en mantenerlo o en derribarlo. Y creo que hay gente que quiere derribarlo, pero el sistema perfectamente hay que mantenerlo y es factible mantenerlo. Yo Lo que no creo... es factible es mantener
un sistema laboral donde competimos con salarios bajos, porque eso es lo que no te va a permitir a ti ingresar absolutamente nada. Una nómina con 800 900 euros no te facilita incorporar recursos al sistema de la seguridad social, a la caja de la seguridad social, que es lo que mantiene el sistema de pensiones. Pero si la ley Por empezó tanto, a reventar el mercado. Y luego, tampoco caigamos en el discurso, yo no estoy haciendo un discurso fácil de decir a los ricos, no, estoy hablando de la fiscalidad progresiva. Y yo estoy convencido de que todo el mundo que nos oye sabe perfectamente de qué hablamos. Los que más tienen podrán aportar más. Lo que tiene sentido es que el impuesto a sociedades esté tributando como está tributando, puede tributar un poquito más, porque además nos estamos llenando la boca que hemos salido del hoyo profundo de la crisis económica y que ahora todo el mundo aquí estamos viviendo de una manera boyante. Aprovechemos eso para recomponer situaciones que se dieron en el pasado y que hoy posiblemente puedan ser previsibles y por tanto mejorables. Eso es lo que convierte en sostenible un sistema de pensiones. Y a partir de ahí estoy seguro... No has dicho nada todavía, llevas 5 minutos hablando, ¿sí? Marcos, y no has dicho claro. Una medida concreta, Sí, al margen de los bancos. ¿Cómo que no? No, espera. Pero no, ya las dirá la campaña electoral. Que no, he dicho, mira, he dicho los bancos, no solo los bancos. He hablado de impuestos a sociedades, como que no. He hablado de fiscalidad progresiva, ya como está que la no. fiscalidad progresiva, ya se establece una fiscalidad progresiva. No. ¿Quieres aumentarla? La no. fiscalidad es la misma en todos lados. Trampa, Tú declaras lo mismo en el IRPF cuando eres parlamentario, pero cuando estás en el cabildo. Coño, vamos a hacer más, no tienes la misma declaración del IRPF, no tienes el mismo porcentaje. ¿Cómo que no? Bueno, yo sí tengo el mismo porcentaje porque los salarios son iguales, ¿vale? Es decir, no lo digo porque igual creen que el parlamentario cobra muchísimo, es decir, que sepas que yo cobro lo mismo que el puesto de trabajo. Dicho esto, claro que he hecho propuestas, pero es que además voy a hacer otra más, que a Ciudadanos de luego no se la va a plantear nunca, y a los partidos de derecha, que es que el Estado se nutra vía impuestos también, un porcentaje vía impuestos, precisamente para incorporarlo a la caja de la seguridad social. Déjame escuchar a Tomás. Que Benjamín dice que no se dan propuestas concretas, pero yo sinceramente, si la propuesta es esperar un baby boom, la verdad que no me... No, es que vamos a ver, las dinámicas demográficas... Está muy bien ese detalle de la... No, pero te puse 7... Yo creo que la conciliación familiar laboral familiar es necesaria para que tengamos todos una vida más digna, o sea, tiene que ser una prioridad del estado del bienestar del que estamos hablando, igual que tiene que ser que nuestros mayores tengan una vida digna, también que nuestros padres y nuestras madres tengan una vida digna y también puedan conciliar. Obviamente, eso sí, pero al margen del tema central, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es si queremos realmente asegurar que quienes lleguemos a la vejez vivamos de manera digna, y qué es lo que nos distingue de los países subdesarrollados, porque además yo creo que eso, los que mañana estén dudando si ir a la manifestación o no, tienen que pensar cómo es la vida en los países subdesarrollados. Yo viví durante un tiempo, por ejemplo, en el Perú, y veía a los viejitos y a las viejitas buscando en los contenedores y haciendo los trabajos más deplorables que te puedes imaginar, porque no existe esa figura de una cobertura para las personas mayores, igual que no lo hay en otras muchas cosas, y eso es algo que tenemos que defender porque es lo que nos diferencia, ya digo, entre vivir de manera digna y ser sociedades en que, dependiendo de lo que tengas en la cuenta, tienes o no tienes. Yo, por ejemplo, perdonen que trabajé en una empresa de comunicación allá y hacíamos publicidad de de qué supone para una persona tener un seguro o no en caso de que tengas cáncer, ¿no? Y de cómo quien no tenía cáncer, era un anuncio que se ponía en televisión, le desaparecía todo a su alrededor, la casa, el coche, tal, porque o te curabas, o vendías todo eso o te morías, ¿no? Ese es el modelo al que algunos nos quieren llevar, y creo que es bueno conocer que esos referentes existen en el mundo para que sepan tal. Digo, la sostenibilidad del sistema de pensiones no se mantiene, dada la dinámica demográfica y dado el tipo de empleo, que será otra política que haya que hacer, el derogar la actual reforma laboral y todo lo demás, no se sostiene manteniendo las cosas como están. Tendrá que ser vía impuestos, y ya está, vía impuestos a quienes más tienen, y sácalo donde quiera, el impuesto de sociedades. Esa es la única realidad en estos momentos, que además hay muchos países que ya lo tienen en marcha. O sea, una clase trabajadora absolutamente precarizada no puede estar manteniendo a unos pensionistas que cada vez van a ser más por la edad a la que afortunadamente aspiramos vivir. Entonces, o ponemos que los impuestos son la manera, obviamente, de quienes más tienen, o si no, apaguemos y vayamos al subdesarrollo, que es lo que acabo de contar. Bueno, pues dicho queda, mañana a las 12 del mediodía, frente a la delegación del gobierno, que se ha llamado toda la vida, ahí en el antiguo Parador, en esa curva, y esperemos que sea a lo largo de toda la avenida de la gente que haya. Estaba buscando una noticia para decirlo con exactitud, el nombre de la persona, creo que se llama doctor Lara, porque ayer
en la Sociedad Democracia hubo un acto de la Asociación de Familias Oncomatológicas de Lanzarote, AFOL, al hilo de la radioterapia. Y el doctor Lara es jefe de este servicio en el Hospital Negrín, que es uno de los de referencia. Y vino para contar que se justifica de todas, desde un punto de vista estadístico, pero sobre todo social también, pero bueno, en fin, también estadístico, el que Lanzarote tenga una unidad satélite, creo que la llamó, de radioterapia. Es decir, es desmontando a aquel que dice que no, básicamente. Es decir, que no sé ni cuántas veces tendrán que decir esta gente de AFOL, demostrar, ¿no?, a la Administración Sanitaria, al área de salud de Lanzarote, etcétera, etcétera, que sí, que es necesaria una unidad de radioterapia en la isla. ¿Estuviste tú en el acto? No sé si alguien más fue. Estaba Tomás también. Yo no pude ir. Yo coincido con Tomás. Es así, ¿no? Sí, yo creo que he hecho una buena introducción, efectivamente. El doctor Lara, que es un experto en radioterapia, el doctor Negrín, por cierto, un dato importante para sentirnos orgullosos, el Hospital Doctor Negrín son de los hospitales de referencia, porque no solo por el aparataje, sino por la profesionalidad de los técnicos sanitarios, ¿no? Lo que sí venía a decir, que efectivamente, dejo una cosa clara, no podemos, digamos, alcanzar el mismo nivel de profesionalidad que existe en el Doctor Negrín, pero sí es verdad que esa unidad de radiosatélite puede, digamos, esa unidad satélite puede efectivamente incorporar la formación, digamos, las instrucciones que te dan esos profesionales para ejecutarlo aquí con el aparataje necesario. Yo creo que es una buena aportación en ese sentido. Por tanto, da credibilidad a que sí, que es posible que sea así, y de hecho, bueno, parece ser que todo va rodando. Es decir, ya estamos con la licitación en este momento de lo que es el búnker, con todo lo que ello conlleva. Es verdad que ello llevará un proceso un poco, bueno, pues porque somos así de garantista de la administración, como no puede ser de otra forma, y que esto puede estar, bueno, esto no es de un día para otro, también es verdad que lo reflejo, pero lo más importante es que yo creo que se nos abre una oportunidad inmensa para tratar de forma mucho más sensible a los pacientes, para evitar también los traslados, no solo a los pacientes, sino incluso al acompañante. Y eso significa una serie de trastornos de tipo también emocional, que si lo podemos evitar, estamos mejorando sin duda la salud del paciente. Tomás, bueno, no sé, digo, Tomás, ¿cómo estuvo allí? Sí, yo de la charla de ayer me quedo con dos cosas fundamentalmente. Hay una frase que dijo el doctor que dice, en Canarias tenemos una tecnología puntera a nivel estatal e incluso de la Unión Europea para el tratamiento del cáncer, en este caso de radioterapia, pero Lanzarote está muy lejos. Es decir, es la realidad, estamos, pero Lanzarote, y en ese mapa que dice, creo que son 50 kilómetros, o sea, que lo recomendable es que un paciente esté a 50 kilómetros del lugar en el cual se tiene que radiar para que las condiciones no solamente del tratamiento, sino también de vida, de bienestar personal, sean las mejores, ¿no? Pues obviamente Lanzarote no solamente está a más de 50 kilómetros, sino que además media, pues obviamente el océano, que es lo que nos dificulta. Digo, eso era interesante, pero luego él apostaba, o sea, sobre todo para que lo visualicemos todas y todos, ¿no? Es decir, para determinados tratamientos muy concretos, que además, según comentaba, a lo mejor te dura, o sea, tienes que ir a Las Palmas un día y volverte y listo, pues a lo mejor para eso sí merece la pena irte a Las Palmas. Pero para el señor o la señora que tiene que estar radiándose durante un tiempo largo, es preferible tener aquí la maquinaria necesaria y que luego no es que aquí vayamos a tener, que es lo que se nos contó en algún momento, es que claro, ¿cómo van a pretender que en Lanzarote tengamos todo lo que hay en Las Palmas? No, es que el equipo de Las Palmas es el nuestro, en el sentido de que vamos a hacer, digamos, ese mismo área de salud o para determinadas especialidades va a ser nuestro equipo, pero el tratamiento tú lo puedes recibir aquí, ¿no? Y a lo mejor viene ese médico para una cosa concreta o determinados momentos viene hasta la isla de Lanzarote y no tienes que llevar al paciente, que obviamente está mucho peor que lo que está el médico, y al acompañante, que no es su trabajo el acompañarte, ¿no? Porque el médico sí es su trabajo, el estar pendiente, digamos, de todos los pacientes del conjunto de la provincia de Las Palmas, ¿no? De las 3 islas de la provincia oriental, en esto, ¿no? Entonces, me parece que es importante primero, para efectivamente visibilizar esa diferencia que tenemos los lanzaroteños con respecto al resto de los canarios, o por lo menos los de las islas capitalinas, que sí podemos tener la mejor tecnología, pero no está llegando a una parte importante de nuestra población, incluso a gente que tiene que tratarse, pero por otras dolencias no puede llegar a Las Palmas, no puede, o sea, porque son mayores, porque tienen otras cosas que les afectaría, y en segundo lugar, porque no es que vayamos a montar todo aquí, es que determinados tratamientos, especialmente los más largos, se puedan dar aquí, incluso con profesionales de apoyo que estén en Las Palmas. Déjame que salude a Midalia Machín, que ya les había dicho al principio que se iba a incorporar a lo largo de la tertulia, porque venía volando, y nunca mejor dicho, de
Tenerife, casi que no hay otra manera de venir si quieres venir rápido, obviamente, porque ocurre allí en el Parlamento. ¿Qué tal, Midalia? Muy buenas. Bien, Hablando muy de, bien. de radioterapia, y antes hemos hablado de pensiones. Te pongo un poco al día por el tema. Carlos había pedido la palabra, ¿no?, para el tema de radioterapia. Sí, porque ahí había un dato que me preocupa, es decir, ayer estuvo el doctor Lara efectivamente ya diciendo algo que ya decía en su día el informe que presentó AFOL, y es que estaba plenamente justificada la instalación en Lanzarote de una unidad de radioterapia. Y a mí me preocupa ver un poco el discurso ambiguo y muchas veces contradictorio del gobierno de Canarias y a veces también del presidente del Cabildo, cuando decían que bueno, venían a refutar y a desmontar esa teoría que decía que aquí era rentable y se podía instalar, y al mismo tiempo licitaban la construcción del búnker. Lo hicieron también en Fuerteventura, lo han hecho aquí también, y a mí la sensación que se me queda es que no lo tienen claro, no están convencidos de la necesidad y de la oportunidad de instalarlo aquí, pero mientras llega el 2019, pues vamos callando bocas licitando la construcción de los búnkeres. Desde luego, yo no les he escuchado decir nunca de manera taxativa algo como dijo hoy el doctor Lara o como venía a decir el informe de AFOL, y es que se va a instalar en Lanzarote esa unidad que se está diciendo que hace falta. No lo escucho decir taxativamente, pero sí veo que se va licitando la construcción del búnker. Cuando hubo un debate amplio, que sí, que sí, no, en el Cabildo lo tuvimos el debate y se nos dijo que no, que es que aquí tuvimos debates por alguna moción que se planteó en el Cabildo, y el grupo de gobierno, la Coalición Canaria en este caso, en ningún momento decía que tenía claro que quería y que se iba a construir aquí esa unidad de radioterapia. Así que, sinceramente, nos queda una sensación de cierta desconfianza cuando vemos que se empiezan a licitar ese búnker. Vamos a ver si llega y cuándo llega esa unidad. Midalia, ¿hay noticias de última hora con respecto a la radioterapia o No, no de última yo creo, hora? bueno, desde un principio, desde que este debate, no es de ahora es cuando parece que por fin empieza ya a verse, por lo menos tener una realidad o en un futuro ya tenerlo aquí definitivamente, viene de mucho tiempo atrás. Desde que salió el informe de AFOL, en el que hacía una valoración de la radioterapia, si era posible tenerlo en Lanzarote, se desmontaron 3 mitos. Primero, uno, que se discutía que aquí no se podía por un tema de población, cuando Ceuta y Melilla, en este caso Ibiza, un territorio de archipiélago como nosotros lo tenía, o sea, obviamente es posible. El tema de la población, según el Ministerio de Sanidad a nivel estatal, hizo un estudio sobre cuáles eran los ratios de población. No hay un ratio establecido, simplemente es una cuestión de quién da la necesidad y los medios que tengas alrededor para sacarlo adelante. Y tercero, AFOL había hecho los cálculos, un presupuesto de unos 6 millones, según, con la construcción un poco más, y era una cuestión, pero de radioterapia, yo creo que Tomás ahí lo enfocaba bastante bien. Hay distintos tratamientos, en ese caso sería uno que podía posible hacerlo aquí. Es verdad que una vez que todo eso empezó ya pues, a llevarse al Parlamento, hubo bastante debate, hubo un cambio de consejero también en la consejería, y eso también se llevó a otro debate abierto, cómo lo íbamos a enfocar. Finalmente está claro que lo vamos a tener, se está obviamente en licitación, o sea que es una reestructuración de todo el hospital, porque también se va a aprovechar para hacer unas ampliaciones en el hospital, y obviamente esperamos que se tenga cuanto antes. Ayer yo no pude estar en la charla, también en este caso pues la presidenta de AFOL acudió. Marcos estaba en esa comisión, la Comisión de Sanidad, acudió a presentar el informe, a explicar al resto de parlamentarios de otras islas, porque a veces nos vamos, y Marcos lo habrá pasado también, te chocas muchísimas veces que las islas capitalinas no tienen, lo conocen, pero no el significado de lo que significa tener que viajar todos los días y tener que estarlo. Entonces, ante eso, cuanto antes lo podamos tener. Yo sí que soy de la línea que creo que Fuerteventura y Lanzarote tienen que ir de las manos unidas en distintas cuestiones. O sea, hay cuestiones que obviamente son básicas, tenemos que tenerlas, pero tenemos que tener unas políticas más comunes por nuestra cercanía que tenemos, y eso nos serviría también de reforzarnos en el archipiélago de Canarias como dos islas con mayor infraestructura. Un mal menor sería moverse entre Lanzarote y Fuerteventura, o de aquí para allá o de allá para acá, porque no es lo mismo coger el coche, como decía, 50 kilómetros y tal, habría un poquito más hasta Puerto, que coger el avión, ¿no? Pero mira, sin embargo, perdón, Jaime, eso que dices del coche, Marcos también lo habrá visto en el Parlamento, después en Fuerteventura y en Gran Canaria, dice, pero es que yo también vivo, por ejemplo, el problema de carretera que tiene Tenerife, vivo 2 horas y alguien que hace la radioterapia con una ambulancia y 2 o 3 horas si no te pide un accidente. Entonces te ves las distintas circunstancias que tiene cada isla y cómo cada uno pues entre esas circunstancias lo intenta defender. Hombre, lo ideal sería, bueno, lo ideal sería que no lo tuviéramos que necesitar, ¿no? Para empezar, pero lo malo sería que el búnker se convirtiera en un islote del amor 2, ¿no? O sea, es decir, que tuvieras un búnker ahí de puta madre, perdón, y que quedara ahí, ¿no? Un agujero y tal, no sé qué, y que no lo utilizáramos, o sea que hay que hacerlo todo seguido. ¿Tú qué dices? Bueno, yo lo que digo es que en Lanzarote siempre hemos tenido envidia a los majoreros que dicen que se ponen de acuerdo con todo, y yo creo que a día de hoy
todos estamos de acuerdo en que el búnker es necesario, se tiene que hacer, se tiene que visitar lo antes posible y esperemos que no se dilate en el tiempo y que no veamos que, como decía Carlos, pues que se llegue hasta el 2019 intentando tocar las campanadas para que sea una base en las elecciones. Yo espero que se cumpla y creo que aquí nadie duda de la necesidad de que tenemos que tener radioterapia en Lanzarote, ¿no? A lo que decía Carlos, yo no me referí, pero porque intento mirar el vaso medio lleno cuando nos referimos a la voluntad política. Efectivamente, en el Cabildo de Lanzarote, a mí me sorprende que los mismos que a lo mejor ya estaban allí sentados, incluso en la mesa, han defendido que cómo va a ser eso, o sea, que o han tragado con lo que en algún momento se ha dicho de que no puede haber un servicio de ese tipo en la isla de Lanzarote. Pero es que yo creo que este movimiento es imparable desde el punto de vista social, es decir, ayer, bueno, Marcos que estaba, o sea, las intervenciones de la gente, es que es de lo que más toca la fibra sensible de la gente, porque estamos hablando eso del malestar que le supone a alguien que ya está pasando por una enfermedad como puede ser el cáncer, a todo su entorno, a su familia, el tener además que desplazarse a Las Palmas y tal. Es decir, la gente ayer lo que estaba diciendo es cómo que vamos, o sea, era gracioso porque la gente, ya el enfado era, ¿cómo que 2 años? O sea, es que, o sea, la gente lo quiere ya. O sea, yo creo que sí, que sobre todo entre esas familias, ¿no? Que cada vez son más, o sea, tenemos muchos y muchos, yo creo que somos pocos los que no tenemos en nuestro entorno a alguien que haya padecido un tratamiento de estas características, ¿no? Lo ven como, o lo hemos visto, lo estamos viendo casi todos y casi todas, como una necesidad primordial, o sea, no como algo que, bueno, deja ver si, no algo vamos a convencer, vamos a ponernos ahora de acuerdo, no. En eso ha tenido un papel fundamental, yo creo, AFOL, lo sigue haciendo con charlas como la de ayer, con ese informe, y yo creo que ya ahora todo lo demás va a ser restar a quien no se sume a esto. Sí, ¿no? es verdad que hubo un momento bajón después de la manifestación, ¿no? Multitudinaria, al hilo de lo que decía de la fibra sensible, después de la del petróleo, la manifestación más multitudinaria ha sido la de la radioterapia. Y después es verdad que dio la sensación un poco que íbamos con el freno de mano echado, ¿no? Pero sí es verdad que... Desde luego es distinto de lo que acaba de contar Midalia, que todo va rodado, ¿no? No, pero es cierto que luego en el debate político sí se ha establecido, es decir, es verdad, mantener el diapasón después de una manifestación, no puedes estar siempre aquí arriba en la pirámide, a veces desciende, pero eso no quiere decir que que la propia asociación no esté haciendo su trabajo y además me consta que lo está haciendo porque hemos No, Marco, pero es que luego hubo declaraciones, yo me acuerdo, de Erasmo y de mucha gente diciendo, no, es que no hay especialistas, que eso no es buscar un médico normal, que hay que buscar gente, que hay que buscar... Pero en ese debate, afortunadamente, una vez que se establece el debate, se están buscando, digamos, las alternativas. Ya no estamos pensando en ese modelo inicial de tener todo aquí en la isla, sino tener lo necesario y a través del apoyo profesional del que está en nuestro hospital de referencia. Nuestro hospital de referencia seguirá siendo el Doctor Negrín, afortunadamente, porque es un gran hospital. Y de ahí, aquí se desplazará el profesional o eso está conectado, es decir, dando las instrucciones, conecta la máquina sabe qué tipo de radiación se da a cada paciente. Es decir, es que hoy las tecnologías las tenemos para aprovecharlas. Y como antes nombraba Fuerteventura, que por cierto los majoreros, nosotros decimos que tenemos envidia de los majoreros también, y ayer tenía una conversación con unos majoreros, nosotros tenemos envidia de los Lanzarote. Sí, una vez que voy a Fuerteventura envidio Lanzarote. ¿Esto se ve en Fuerteventura, por cierto? ¿No? Sí. ¿Esto se ve en Fuerteventura? Sí. Pues yo cada vez retiro lo que digo. Pero... Yo también saludo a los majoreros y las majoreras. Y a La Gomera también se ve, por si quieres saludar. A Casimiro lo del hermano. Y en todo caso hubo algo importante también, y volviendo de nuevo a la seriedad que requiere el asunto, dicho por el doctor Lara, dice, bueno, es que sin Fuerteventura también se pone, que viene bien porque puede ser complementario, porque esos aparatajes son tan complejos, pero también tienen sus dificultades, pueden estropearse, y para no parar la actividad, bueno, que sea complementario entre Gran Canaria, doctor Negrín, y Fuerteventura. Es que no se tiene que ver, por lo que decía Midalia, no es que en Gran Canaria ya, o que los parlamentarios de Gran Canaria, o los políticos de Gran Canaria, miren lo que estamos gastando en Lanzarote, no, es que beneficia a Gran Canaria en el sentido de que esa máquina que se coloca en Lanzarote va a hacer que la lista de espera para la máquina de Gran Canaria descienda. O sea, el médico es un médico de Gran Canaria que está diciendo ojalá que pongan esto en Lanzarote porque nos beneficia el sistema. Que Además en los números en el estudio de AFOL hablaba de las cantidades y que a la larga se ahorraría muchísimo más dinero por los traslados, por las listas de espera en Gran Canaria. Así, yo creo que todos estamos de acuerdo, lo de Fuerteventura era una broma, yo sé que cuando vas a Fuerteventura tienen envidia de los de Lanzarote, pero sí es verdad que estamos todos, creo que en esto, en el mismo camino. Es decir, algunos que tardan un poco más y otros que... Te digo una cosa, nos va a costar menos. Y algún pececito suelto que dice sus boberías. Nos va a costar menos conseguir físicos nucleares de estos para el acelerador que una casa donde se queden.
cuando lo consigamos, ¿no? sí, Estaremos Bueno, ahí dando- está la cosa. Bueno, pueden ir y venir. No, bueno, lo que decían de los equipos médicos, que era una también de las cuestiones que siempre se debatía, decían que, pero es que los equipos médicos, bueno, hasta el responsable en este caso, me supongo que, no leí exactamente de radioterapia o oncología en este caso, en el doctor Negrín decía que se podían trasladar el equipo médico aquí. Eso es cuestión de buscar mecanismos y también, pues dentro de la administración, como dice Marcos, hay otra nueva, digamos, hay otro nuevo escenario, pues tendrás que buscar la opción de cómo sacarlo adelante. Lo importante es que llegue, como dice Tomás, el debate es imparable, o sea, obviamente ya está, está y eso ya pues va a subir. El otro día en sede parlamentaria el consejero le hacía una pregunta, respondía que la radioterapia era obvio que iba a salir para adelante, que estaba en la cuestión de licitación, pero que ya era una cuestión que ya estaba caminando. Bueno, en fin, oye, perdona lo de la Gomera, que están de actualidad ustedes los socialistas que claro, a lo mejor van a copiar el modelo Gomero de Curbelo para crear un partido nuevo en el que... Pero si pasa por Madrid, ¿eh? Yo no sé si una copia, En el que no estás, ¿no? Por las fiestas madrileñas. Yo no estoy en el Van a, modelo de poner, Casimiro. van a poner un montón de luces de esas. Sí, sin pasar por las fiestas madrileñas, porque yo pensaba que para formar una agrupación socialista insular había que tener fiestas en Madrid y luego... pero no, se ve que esto es más rápido. ¿Cómo lo ves esto? Porque mucha gente te ha ubicado, ¿no? Bueno, ¿Cómo has formado parte, digamos? yo creo que me he ubicado muy poca gente ahí, lo cual a mí me enorgullece porque sabe perfectamente cuál es mi posicionamiento político de hace muchísimos años. Yo militando desde que tengo 19, pero me consideraba socialista desde mucho antes, de mucho antes. Pero yo tengo total respeto a las formaciones políticas que se puedan formar, que estén formadas, y yo no puedo opinar absolutamente nada más. Yo creo, desde luego, van a tener un papel complejo, muy complejo. Es una sociedad donde hay muchísimas opciones políticas y que bueno, puede que incorpore frescura, no lo sé, pero me temo que va a haber una situación muy compleja de cara a, digamos, a visibilizar esa actuación política en el El contexto otro de día la lo San comentábamos en la tertulia, si se presentan en San Bartolomé sale alguno. Porque la gente de San Bartolomé es así de buena, ¿sabes? O sea, todos los partidos que se presentaron no tuvieron representantes. Son equitativos. en las últimas. Oye, no te rías, fue así, ¿eh? Bueno, aunque ahora los tienen todos Coalición Canaria. No, todavía me faltan. Pantaloli. Ahora los tienen todos Coalición Canaria. ¿Cómo ¿no? se ve la irrupción de esta nueva formación política? Pues mira, con respeto, yo creo, o sea, mira que podríamos entrar en este momento, porque al fin y al cabo estamos en competencia política y podríamos entrar en echarles al Partido Socialista, pues mira tú, no sé cuánto, hombre, tendrá que mirárselo también el Partido Socialista, las causas Sin que duda. lleva, sean 30, 40 o los que sean afiliados del partido a salir de la organización, no me voy a meter en eso. Pero lo que sí creo es que la conformación de una organización política sí creo, me da la impresión que pues, sobre todo en sociedades como la nuestra, que ya pues, tienen su trayectoria democrática, tienen que estar unidas a ocupar un determinado espacio político e ideológico, ¿no? Es decir, montar una organización, sé que forma parte también de la tradición política de Lanzarote y de Canarias casi, ¿no? Montar una organización porque nos enfadamos, ¿no? O sea, yo como me enfado con fulano, monto otra organización. Sé que forma parte, pero creo que la sociedad lo que espera es que las organizaciones cubran espacios políticos. ¿No? Es decir, yo puedo entender que si no hay un espacio político, que por ejemplo, en el caso de Podemos en el Estado español, la gente solía votarle, la gente de izquierda, al Partido Socialista, hubo una crisis profunda, una manera de hacer las cosas que la gente, y necesitaban un espacio y por eso se crea Podemos, no solamente porque surjan personas más o menos carismáticas y tal, sino porque la gente necesita ese espacio. Yo no termino de ver, pero bueno, a lo mejor habrá que esperar, ¿no? O sea, que nos cuenten un poco por dónde van a ir, cuál es su ideología, cuál es su planteamiento, cuál es su proyecto de ciudad, de arrecife, de isla, de todo, y veremos qué encaje tiene, pero efectivamente en una isla con tanta dispersión de votos como Lanzarote, eso no va a ser fácil. Pero bueno, respetando tanto al Partido Socialista, a pesar de que se lo tiene que hacer mirar de otra manera, ¿no? El hecho de que se le vaya gente, como a quienes se han ido y quieren montar una nueva organización. ¿Y tú que dicen que estás en la ola, tienes miedo de compartir la ola ahora? ¿O? No, tú sabes que Que los te den con el tú sabes- buggy. Tú sabes que los surferos no comparten las olas Yo y, no sé nada son de muy surf, celosos de que alguien les quite la ola. No, nosotros a nuestro ritmo, tranquilos, vamos creciendo, estamos en todos los municipios menos en Tinajo. No sé si llegaremos, yo Tinajo, creo que sí, ya hay gente de Tinajo en Ciudadanos, gente nueva que nada tiene que ver con la política y bueno, nosotros seguimos trabajando poquito a poco. La olita es verdad que está y hay que aprovecharla, ¿no? Es decir, aquí las cosas como son. En la y, Santa hay una respecto, grande. y respecto a Lanzarote y respecto a esta agrupación nueva,
al margen que evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera, yo creo, desde mi punto de vista, que uno a veces también tiene que entender la política de que a veces estás en una primera línea, a veces estás en una segunda y a veces hay que recoger las velas e irte para tu casa. Bueno, pero lo que ha dicho Tomás es verdad, que hay mucha tradición del 2 de cada. O sea, pero Sí, ha pasado, bueno, Tomás lo vive en su ha pasado con partidos... Yo que no puedo de que... No, venga, nosotros hicimos una fusión y luego quien no quiere... Bankia. No. Bankia, sí. Ahora nos rescatarán. No, pero ahora en serio, lo que pasó con Somos Lanzarote es que eran muchas organizaciones que se unieron ahí, o sea, que se unieron, que conformamos una misma candidatura y luego ha habido personas que no quieren formar parte de... Pero vamos, que Cada uno se acabó la fiesta, cada uno pasó cada uno cuando quiera se puede decir. Bueno, por ahí cómo se ve. De todas formas, antes decía Marcos que no sabía si esa nueva agrupación, ese nuevo partido iba a aportar frescura. Desde luego, con los nombres que han ido saliendo, hombre, algún fresco sí que hay, en el sentido de que, bueno, el nombre, uno de los que ha trascendido, el de José Montelongo, imputado en su etapa en Arrecife. Hombre, la verdad es que como carta de presentación no es la más recomendable, desde luego. Sí. Habrá que esperar a ver cuáles son las líneas rojas de ese partido. A lo mejor no pueden presentar gente investigada. Yo creo que no. Pensé que iba a decir lo contrario. El humor negro, Jaime. Pensé que iba a decir lo contrario, gente que no lo esté, o si la cabeza Claro, pero es que visible. después luego, yo una pregunta, es decir, vamos a ver, Asociación Socialista, ¿no? Es decir, imagínate, Montelongo va de cabeza de lista, sigue imputado. Mi pregunta es, entra en el Ayuntamiento de Arrecife, suponte que saca 2 o 3 cosas, ¿con quién pactan? Pues no sé. No, pues aquí ya igual No, yo digo llega porque la hay líneas rojas que tienen determinados partidos, pero Ciudadanos, Podemos, creo que hasta el propio PSOE que sale es decir, que lo invita a salir porque tengo la tiene esperanza en el imputación, caso Somos de- Lanzarote, es que no... En el caso de José Montelongo, que además le deseo lo mejor, No, yo también, es que se cierre desde luego su caso porque creo que no hay absolutamente nada. Esa es mi percepción de lo que conozco del caso. Yo lo digo porque- Yo no lo estoy condenando, simplemente estoy diciendo que las líneas de muchos partidos son, mira, con imputados no... Por eso digo que ojalá lo antes posible Bueno, se mira, resuelva ¿cómo ves? judicialmente su caso y por tanto se archive la causa porque yo creo que no da lugar a ello. A ver, que aquí la única que tiene mando en plaza, presidenta de partido político, es Midalia. Si alguien tiene que negociar con alguien, será Carlos también. Midalia, salvo el PIL, que ahí negocia cualquiera, según parece. Bueno, en Concejales. en coalición negocia Oye, negocia Barragán, que nadie se está animando se la lleve engaño. tertulia en este tramo Mira final. lo que está diciendo. Que Bueno. negocia Barragán, dice. Hay cosas que, bueno, yo solo digo que creo que el nacimiento de este partido nace de una situación complicada interna que tiene el PSOE en Lanzarote y dicho sea de su último congreso, o sea, de cómo salió. Creo que todos veíamos que la situación era bastante delicada. Obviamente era una victoria en este, digamos, de la parte más oficial, en el sentido de cómo hicieron y ganaron, pero se veía que estas cosas podían pasar. Y obviamente pues veremos ahora lo que vaya a suceder. O sea, esa rumorología de que va a formar otro partido lleva muchísimo tiempo en la isla hasta que ya por fin parece que se ha materializado. Veremos ahora es un nuevo escenario, pero creo que el PSOE aquí en ese sentido tiene una situación complicada porque obviamente son muchos afiliados de ellos y sobre todo en Arrecife, que es el bastión fuerte que tiene el PSOE en la isla. Y no son los únicos rumores de gente que está descontento dentro del partido. No sé si has escuchado algo más. ¿Otro partido más? No. De gente que está descontenta dentro de los partidos. Pero eso es normal, no siempre se va... Otra cosa es que a todos nos habrá pasado, hay gente que por ejemplo no, la línea que se toma pues no es la que uno está adecuado, pero uno también tiene que tener conciencia de grupo. Cuando estás en un grupo hay veces que se apuesta por una cosa y hay veces que se apuesta por otra. Son, efectivamente, hay que esperar un poco el tiempo. Mira, el caso más claro de los que hay aquí es el caso de Marcos. Perdiste el Congreso, la gente que te apoya, la gente que se larga, y tú te quedas. No sé, seguramente... Dijiste no sé, la pregunta es, ¿tú te quedas? no. Digo, Todo el mundo lo sabe lo que ha pasado. es decir, sí, por supuesto. ¿no? Claro. Seguramente el recorrido político que uno tiene, pues efectivamente, igual, en eso coincido con Italia, pues hay momentos que yo hago una apuesta y me presento a un proceso de primarias que era complejo, que era difícil, que no contaba con el apoyo, digamos, de la estructura del partido, del aparato, por decirlo de alguna forma, e imponerse frente a esa estructura rígida es complejo, ¿no? Y se demostró que era difícil. Aún así superamos más del 40% de votos en ese proceso,
pero yo tenía asumido perfectamente, antes de presentarme, cuál era mi posicionamiento, ganase o perdiese. Por lo tanto, cuando yo tengo asumido cuáles son las consecuencias, y en esa asunción de cuestiones, tenía claro que mi partido es el Partido Socialista, al margen de que gane o no gane, y yo seguiré trabajando y luchando para mejorar circunstancias que creo que deben mejorarse dentro de la estructura y el funcionamiento interno del Que nos partido. tenemos perdón por hablar tanto de congresos y esas cosas. No, A mí me sale mal siempre por Ciudadanos cuando hablamos de esto. nosotros ya tuvimos nuestro Congreso Nacional y ya se dijo... Uno y se cambiaron, trino, no, pero así no tienes estos problemas que tienen todos los demás. Claro que sí. Porque imagínate el Congreso que tienes que montar toda la Arrecife y Eso tiene razón, De verdad. Venga, oye, Midalia, hemos hablado antes al principio de pensiones. Todo el mundo, bueno, tenemos lazos caneros aquí, todo el mundo ha coincidido en ponérselo. Tú también, Coalición Canaria apoya, por tanto, también la concentración de mañana. Sí, vamos, la pensión es más un tema bastante delicado, o sea, en el sentido de que creo que hay que hacer varias diferencias. Primero, en general, las pensiones más altas a nivel estatal, pues, y comparado con otras Unión Europea, son buenas. O sea, el problema está en las que cobran las pensiones las más bajas, los que cobran 640 euros. Ahí tenemos un problema grave porque tiene que subir. Entiendo que el cambio que están pidiendo todos y que también hará el gobierno no es subir las que cobran más alto, sino las que cobran menos. Y luego tenemos otras circunstancias, las pensiones no contributivas, que están en torno a 400 euros. Tú a esas pensiones le puedes subir algo de dinero, igual que a la que cobran la pensión mínima, y se les va a notar. Entonces ahí está el tema de cómo hacerlo, y luego también hay otras circunstancias de cómo llevarlo a cabo. Creo que lo pueden hacer, creo que el gobierno en este caso está por la línea estatal de querer hacerlo. La verdad que cuando dijeron que iban a subir como 2 euros, así era un poco vergonzoso, o sea, 2 euros para toda la situación que estaban pasando. Y además hay que tener en cuenta que muchas pensiones, los que cobran la mínima, sostienen muchas familias en este país, o sea, en este caso no solo en Canarias, sino también a nivel estatal. Entonces en esa línea tiene que estar, pero también tienen que trabajarse las pensiones no contributivas. En Canarias tenemos muchísimas pensiones no contributivas, y en este caso también deberían de subir. Al que le han subido 2 euros está ganando un pastón. Exacto. Porque han subido el 0,25%, o sea, imagínate, hay gente que le han subido 22 céntimos de pensión, encima una carta de enhorabuena, tal, no sé qué. Ayer he escuchado yo la cadena SER, cosa que suelo hacer habitualmente, y Àngels Barceló conectaba con un hogar en Andalucía, donde con la pensión que cobra el señor, la señora no cobra pensión, el señor sí, 400 y pico euros, comían 8. ¿Pero esa es la no contributiva? Porque entiendo. El matrimonio... Es que creo que en Andalucía está la del PET, que es la ayuda de trabajadores, No sé, pero a agrario, que es una especie de... Sí, la diferencia. El matrimonio no sé, PET y o los 2 PET. hijos, o hijo e hija, y la familia respectiva. 8 personas comían y cenaban todos los días con la pensión solamente del cabeza de familia, del abuelo, ¿no? En este caso. Y casos así hay un montón. Pero yo creo que, aparte de todo, obviamente hay que reivindicarlo, o sea, también es una cosa para el futuro, o sea, porque Claro. no solo las personas ahora, que obviamente las que están en una situación más delicada, hay que intentar pues, subirse, los que cobran menos, pero también en un futuro, nosotros que estamos aquí, o sea, ¿qué será de nosotros también? Se supone que Sí, están no, contribuyendo yo y soy el todo. que está más cerca, me cago en la Entonces, leche, como- después de tanto correr, si al final no hay nadie Sí, en la entonces, meta... Creo que nosotros a veces planteamos, no vamos a cobrar Perdón, nada. ¿cómo dijiste? Después de tanto correr no hay nadie en la meta. Es decir, Ha pasado. natalidad, Ya estamos. A ti, tú, pues... demografía. Tú hiciste el Ironman. ¿Qué hubiese pasado si cuando llegas a meta ya está todo desmontado? No, yo Según la hora que llegó a esa hora. No, Yo yo hice un buen tiempo en el Iron. Por ahí, Llegué ¿no? cuando tenía que llegar. Sí, sí. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir. Vidalia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Marco, gracias Carlos. ustedes. Gracias. Sí, Benjamín, y a ustedes también muchas gracias. Y será hasta el lunes que volvemos. Hasta entonces. Buen fin de semana.